Bien, como todos los miércoles, la economista Natalia Motil, vamos a hablar un poquito de economía y de política. Buen día, Natalia, ¿cómo te va? Buen día, David. Buen día a todos los que nos escuchan. Bien, Natalia, empezamos con la información. Hay mucha información. Primero quiero tirar un dato que es bastante escalofriante. Ayer el INDEC largó los porcentajes de cómo está avanzando la pobreza en la República Argentina, especialmente en los niños y niñas. Lamentablemente el 49% de niñas y niños de la República Argentina está en la línea de la pobreza. Y el 11,3% aproximadamente son indigentes. Cada vez la indigencia avanza en la República Argentina. Hasta hace unos meses atrás la indigencia llegaba al 10%, ya pasó el 11%. La indigencia no tiene nada que ver con la pobreza, la indigencia es aquel sujeto que está fuera del sistema, es aquel que vemos en la calle, durmiendo, muriéndose de frío, comiendo basura. Cada vez se incrementa más la indigencia en la República Argentina. Eso es miseria pura. Y esto no data de este gobierno, sino ya data, ¿no?, de aquellos desgobiernos que ahora se la quieren dar, que son salvadores de la patria. Me refiero a los PJ-Caca, que dejaron todo un campo minado en la Argentina y que el actual gobierno no lo pudo resolver, por ineptitud, por incapacidad y por muchas cosas más. Pero bueno, vamos a ahondar sobre este tema y cómo va recrudeciendo el panorama económico en la República Argentina. Primer tema, Natalia, moneda china. Vos sabés perfectamente que Trump le está dando muy duro al comercio chino, le está aplicando impuesto tras impuestos. Entonces China no tuvo otra que, ¿no?, tocar ahí su moneda. Y esto trae aparejado problemas económicos en varios países. Y Argentina ya empezó a tener fiebre. El gobierno argentino, y esta es la pregunta que te hago, ¿lo está utilizando como marketing para meter una excusa así? Mira, por culpa de China, ahora tenemos que subir el dólar, ¿o realmente es así? ¿Te está teniendo mucha repercusión el yuan contra los pesos o las monedas internacionales? Por primer paso, hay que aclarar que a no todos los países les pega igual. Hay algunos países que la devaluación que hizo China con respecto a su moneda, que es el yuan, les pega a algunos países y a otros no. Entonces, siempre separa a la Argentina de culpar a los shocks exógenos de lo que nos está sucediendo. La verdad es que lo único que demuestra es una falta de introspección por parte del gobierno. Porque por un lado, sí, shock exógenos va a haber y siempre hubo en toda la historia mundial. Muy bien, ¿qué es lo que está sucediendo? Que en la Argentina siempre nos pega de tal manera en relación al resto de los países. Más allá de que un última devaluación no le pegó tanto en comparación con Brasil, que fue el que más impacto tuvo con esta devaluación, y Colombia. Nosotros estamos terceros. Igualmente nos pegó. ¿Por qué nos está pegando? Primero, hagamos, ¿por qué tenemos un tipo de cambio? El tipo de cambio sube o baja. Primero, el tipo de cambio cuando se incrementa quiere decir que se deprecia, es la relación que existe de nuestra moneda en relación a una divisa. Si se incrementa es porque se aprecia el dólar o se deprecia nuestra moneda, y baja al revés, es porque se deprecia el dólar y se aprecia nuestra moneda. ¿Por qué se puede incrementar el tipo de cambio? Primero, porque la demanda, la oferta o la política monetaria de los Estados Unidos es más restrictiva. Entonces para subir las tasas empieza a dejar de emitir, o porque la demanda de dólares empieza a subir. Bueno, la Argentina es todo lo contrario. Decimos que cuando hay una oferta monetaria más expansiva, se corroe el valor de tu moneda.
Por otra parte, si la demanda de pesos empieza a caer, decimos que la Argentina también el valor del peso empieza a caer, porque la gente no quiere más peso. Eso es lo que sucede con la Argentina o lo que estuvo sucediendo en la Argentina todos estos años. Mucha gente se pregunta, sí, ahora tenemos una política más restrictiva, dejamos de emitir, pero ¿qué es lo que está pasando? Bueno, dejamos de lado la otra variable que es la demanda. Es decir, la demanda de pesos se está cayendo. Y ante cualquier shock exógeno, ante cualquier caso de incertidumbre, cae aún más, porque es la demanda, es la gente que decide no tener más pesos en sus bolsillos. Existen dos factores que es lo que te determina o que te mueve bastante el tipo, la volatilidad que tenga un determinado país con su tipo de cambio, que es la política monetaria y las expectativas. Las expectativas es el grado de incertidumbre con respecto a tu moneda. En la Argentina atacaron, este gobierno Cambiemos atacó o metió todos los instrumentos que tenía de política monetaria para atacar el tema de política monetaria, la hizo más restrictiva, decir, bueno, hagamos algo con la oferta para que no nos pegue en el valor de nuestra moneda, para que nuestra moneda no se vaya depreciando a lo largo del tiempo. Pero no hizo nada con las expectativas, porque vos para poder atacar las expectativas necesitas garantizar una variable. ¿Qué son las instituciones? Vos necesitas instituciones fuertes. La Argentina tiene instituciones débiles en relación al resto del mundo. ¿Al resto del mundo qué hizo? Fortaleció sus instituciones y es lo que está haciendo ahora Bolsonaro. ¿Cuál es uno de los factores o instrumentos que se puede usar para fortalecer tus instituciones? Bueno, un fuerte ajuste fiscal. Un fuerte ajuste fiscal te da gobernabilidad, te da credibilidad ante las personas. Mira, yo tengo las cuentas solventes. Yo puedo, ante cualquier shock, yo me puedo hacer frente. La Argentina no hizo eso. La Argentina lo único que hizo hasta el momento fue hacer un acuerdo con el FMI y decir, bueno, vamos a llegar al gasto primario, pero con una devaluación de los salarios públicos y por el otro lado con no bajando los gastos, sino incrementando los impuestos. Todos saben que incrementando los impuestos, y cualquier país, y justo ayer estaba estudiando uno de los casos de Estonia, que tuvo una grave crisis en 2009, y es lo que hizo el propio gobierno, dijo, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Por un lado, o bajar el gasto público o incrementar los impuestos. Tenemos dos salidas. La única forma para crecer es tratar de bajar el gasto público. Entonces no incrementaron los impuestos y echaron a un montón de empleados públicos. Pero salieron de la crisis que estaba sucediendo en el 2009, que podía haber tardado muchos años, y solo fue, pero meses. Entonces, ya tenemos nosotros experiencias en el resto del mundo de cómo es posible crecer. La Argentina no lo está tomando. Y eso es lo que se genera, esa vulnerabilidad con respecto al resto del mundo. Nosotros tenemos en estos momentos dos incertidumbres, a nivel mundial y a nivel local. A nivel local, ¿qué es lo que pasa? El domingo tenemos las paz, y a nivel mundial tenemos la guerra comercial. Se venía viendo que la crisis o la tensión geopolítica entre estos dos países iba a ir en aumento. ¿Por qué? Porque el viernes ya sabíamos que Trump iba a incrementar, y por las amenazas que se venían viendo, iba a incrementar los aranceles. Obviamente China le tiene que responder y se quedó sin instrumento. Y la única forma, el único instrumento que le quedaba era la devaluación de su yuan. Ojo, porque es que a China la verdad es que le favorece mucho esta devaluación. Digo, hay otros que serán beneficiados, otros no tanto. Pero es un instrumento más para poder negociar en el futuro, para decir, mira, yo tengo las herramientas necesarias para hacerte frente. Recordemos que principalmente el problema entre China y Estados Unidos es una cuestión de propiedad intelectual. Durante mucho tiempo, para las empresas norteamericanas, para poder instalarse en China, debían compartir conocimiento o ideas a los chinos. Y los copiaron, y bueno, cuando llegó Trump, mira, durante mucho tiempo me copiaste o me robaste las ideas. Entonces, bueno, y tú pagaste derecho de propiedad intelectual. Entonces, ¿cómo es este asunto? Y China dice, bueno, pero ¿a qué te instalaste si todavía puede estar en nuestra política? Bueno, esto es lo que desembocó en esta crisis, en esta guerra comercial.
Ahora tenemos que tener bien en cuenta que esta crisis se va a profundizar, que vamos a ver vaivenes, que vamos a ver muchas negociaciones y vamos a ver muchos shocks que nos van a impactar a los países que son emergentes como la Argentina. Para que nosotros podamos hacerle más frente a estos shocks exógenos, que somos un país vulnerable, bueno, tenemos que hacer algo para que nuestro país deje de ser vulnerable y que tenga algún colchón de sostenimiento. ¿Cuál es ese colchón de sostenimiento? Bueno, solidificar las instituciones. ¿Cómo las solidifica? Bueno, un fuerte ajuste fiscal. Bien, a esto hay que agregar lo siguiente, no olvidemos que en el día de ayer el riesgo país llegó nuevamente a 900 puntos, que Sandreris no le quedó otra que seguir aumentando los intereses de las LELIQ, llegó a 63%, y recién estaba leyendo los diarios donde se cree que va a seguir aumentando, en el día de la fecha podría llegar al 65 o 70%, como había sucedido hace 2 meses atrás. Y otro temita, el dólar acá en La Plata estuvo estable a 48 pesos y en Banco Nación 47. Hablando del dólar, Natalia, ¿considerás que sigue bajo o está en sus posicionamientos normales o tiene que estar mucho más alto? Porque hay muchos industriales que se están quejando y están diciendo que el dólar está bajo con relación a la inflación que tiene Argentina. ¿Qué opinas de esto? No, yo estoy totalmente en desacuerdo, porque siempre cuando dicen eso es porque quieren beneficiarse. El tipo de cambio se ha utilizado, sobre todo en nuestro país, durante mucho tiempo como una herramienta para beneficiar a algunos sectores por sobre otros. Y siempre cuando nosotros escuchamos el dólar está muy barato o está apreciado, es que quieren decir, sí, necesitamos una fuerte devaluación para poder colocar nuestros productos en el exterior. El tema es que cuando existe este tipo de devaluaciones, ¿quién es el peor perjudicado? Bueno, los de ingresos más bajos, nosotros, que apenas podemos llegar a fin de mes, que trabajamos 6 meses del año para poder cubrir los impuestos, lo que tenemos que pagar al Estado. Es decir, nosotros que somos los más vulnerables no tenemos formas de protegernos de este tipo de políticas. Este tipo de políticas que muchas veces son infundadas erróneamente por determinados grupos. Yo nunca hay que decir que está muy barato. Lo que es lo que estuvo sucediendo, no es que el peso se estuvo apreciando en este último tiempo, que muchos estaban diciendo, sí, estaba apreciándose porque resulta que la política monetaria más restrictiva, no, el valor del peso, y nosotros lo que calculamos es que el valor del peso sigue depreciándose, pero también se estuvo depreciando el valor del dólar. ¿Por qué? Porque habían anunciado una baja, más allá de que fue menor a la esperada por el mercado, por 25 puntos de la tasa de interés de la FED, que hizo que con una política monetaria, digamos, más emisión, inyectaba más dólares. Eso le hizo corroer el valor del dólar. Entonces, se estuvo depreciando el dólar en relación a la depreciación del peso en mayor medida. Pero, por ejemplo, el dólar se estuvo depreciando 20%, la del peso se estuvo depreciando en un 10%. Y eso dio una ilusión de que el peso en realidad estaba cobrando valor. Pero el peso no estaba recobrando valor, se seguía depreciando en el tiempo, pero en menor medida que el dólar. Como el tipo de cambio es la relación de una divisa con respecto a otra, dio la ilusión de que el dólar está barato. Pero eso no es así. Encima nosotros estamos siempre viendo de que estamos pendientes con el dólar y si lo vemos, digamos, muy barato en relación a lo que nosotros preveíamos y decimos que se está apreciando. O por el contrario, te provoca mucha incertidumbre cuando el peso está perdiendo cada vez más valor en relación al dólar. Entonces vos ves que el dólar o el tipo de cambio comienza a ser más volátil y provocar incertidumbre. Pero el dólar, hay que aclarar, el peso no se está apreciando y no se necesita una depreciación forzada de nuestra moneda. Lo que nosotros necesitamos es que efectivamente seguir manteniendo este tipo de cambios y resolver los demás problemas.
pero no utilizar nuevamente el tipo de cambio como una herramienta política para favorecer a determinados sectores. Bien, vamos a hablar ahora sobre el famoso carry trading, que ya se viene dando desde el año pasado y cada vez con mayor fuerza. Estaba leyendo la semana pasada que quieren que ya los ahorristas o los que están metidos en este tema empiece a desarmar ciertas operaciones, y por otro lado volvemos a las ganancias exorbitantes, ¿no? En el día lunes y en el día de ayer tuvieron ganancias que andan en estas operaciones, que ahora nos vas a tener que explicar, Natalia, qué es esto. Han tenido ganancias de hasta más del 37%. Yo creo que esto es parte de esta gran bicicleta financiera que hay en la Argentina y está perjudicando mucho a lo que es financiamiento, créditos y a su vez, ¿no?, esas inversiones que tendría que llegar a Argentina y que todavía no aparecen. Explícanos, Natalia, qué es el carry trading y cómo impacta estas movidas y si tiene también relación con las famosas mesas de dinero. Es primordial primero aclarar quién es el mayor culpable de que se generen ese tipo de prácticas. El gobierno. El gobierno generó toda una serie de incentivos para que se generen estas políticas y estas, digamos, dietas financieras en el muy corto plazo. El carry trade es, yo vendo, soy una persona, ¿no? Digamos, una persona importante, vendo mis dólares y adquiero pesos. Porque digo, bueno, obviamente con un tipo de cambio alto que se incrementaba, yo voy a tener más pesos por $1. Con esos pesos, yo coloco en inversiones en pesos. Inversiones en pesos que me dan mucha rentabilidad. Por ejemplo, la Levax, Lelix, etc. Todos aquellos activos en pesos que te dan tasas de interés en el corto plazo muy alto. Y cuando yo adquiero esta rentabilidad, todos esos beneficios, en pesos en algunos meses, los saco de ese activo y nuevamente voy y compro dólares. Ese beneficio que saco con esos pasos, con esos 3 pasos, es impresionante. En el muy corto plazo, la rentabilidad es enorme. Pero, ¿por qué es tan grande esta rentabilidad? Bueno, primero tenemos una volatilidad del tipo de cambio impresionante que te permite generar este tipo. Porque si el tipo de cambio fuese estable, estas políticas no se podrían generar. Y por el otro lado, las tasas de interés altísimas. ¿Qué hizo el gobierno hasta el momento? Fue, bueno, yo hago una política monetaria muy restrictiva, pero a tasas de interés muy altas. Estas tasas de interés muy altas son las que les permiten, digamos, a estos inversores, a estos inversionistas, a decir, bueno, yo me vuelco al sector financiero y puedo obtener esta rentabilidad en el corto plazo. Personas objetivas que tratan de maximizar su beneficio. Si en el país no existen formas de invertir en otras fuentes, digamos, que no sea el sector financiero, digamos, en los carry trade, en la bicicleta financiera, entonces yo no tengo ningún incentivo a invertir en otra cosa. Yo no tengo incentivos a invertir en el sector real, porque el Estado no me está dando esos incentivos, la política económica no me está dando esos incentivos. Es más que obvio que yo me voy a buscar a estas políticas. Si los impuestos están tan altos, tenemos una tasa de inflación altísima, existe tanta burocracia como para poder abrir un negocio, pero yo prefiero ir y hacer estas operaciones y meter la plata y obtener los beneficios en el corto plazo. Hasta ahí, digamos, lo más lógico que se podría hacer. Pero que si vos tenés estas políticas que te favorecen, digamos, tasas de interés altísimas, y encima las tasas de interés altísimas las que te sacan pesos de estas inversiones, y por eso muchas pymes ahora no se pueden financiar, porque las tasas son altísimas, pymes y cualquier tipo de empresas. Bueno, esto te provoca recesión y es obvio que se van a volcar a este tipo de prácticas, pero son cuestiones totalmente lógicas. Tampoco hay que abusar del concepto, sí, los malos son estos. No, no son malos, son lógicos. Los malos son el Estado, son las políticas económicas que se llevaron hasta el momento, que formaron o construyeron todo un sistema en el que, bueno, favorecen determinadas cuestiones. Por ahí se están llenando, digamos, de plata algunos intereses políticos y les conviene mantener este tipo de contexto económico que estamos viviendo.
para favorecer a determinados grupos. Eso ya es otra cuestión. Pero tenemos que responsabilizar quién es el culpable de todo esto, que es el Estado. Bárbaro. Acá Lustó hizo unas declaraciones dándole una manito a Macri, lo digo en forma peyorativa, ¿no? Lustó dijo que en el mandato de Macri el PBI por habitante cayó 4 puntos porcentuales. Decime, Natalia, ¿es real esto? Y si es real, ¿cómo repercute en el bienestar de los argentinos? Sí, es real, pero porque se venía ya desde hace años anteriores, se venían con políticas que favorecieron esa caída del PBI per cápita. Nosotros desde el 2009 que ya venimos estancados. Con una recesión que tuvo el gobierno de Macri cuando le explotó en la cara toda esta crisis económica, primero con culpas a la mitad, digo, por el otro gobierno que le dejó esta bomba de tiempo y por el que no la supo manejar en su momento como debía ser porque la pudo haber prevenido. El PBI per cápita, digamos, es una muestra de crecimiento económico del país y cuál es el nivel de vida que viven las personas o el bienestar. Si nosotros tenemos un PBI per cápita que está bajando, es decir, que las personas están viviendo cada vez peor en la Argentina. Y la verdad que no es sorprendente con todo lo que estamos, que apenas podemos llegar a fin de mes, con las tasas de inflación, una de las tasas de inflación más altas del mundo, una de las tasas de desempleo más altos, pobreza, que en este sentido muchas veces tenemos una pobreza alta, pero esa pobreza también es maquillada con planes sociales, con empleo público no útil, con pensiones, etcétera, que muchas veces disfrazan en la Argentina lo que es la pobreza real. En la pobreza de la Argentina, si sacáramos todo esto como en relación al resto del mundo, que no tiene, bueno, se iría, pero hasta el pico de la pobreza, hasta el pico del desempleo. Están viviendo la gente mal, estamos viviendo mal, el bienestar cada vez es más chico, la gente apenas puede llegar a fin de mes, tenemos una situación en que los más desprotegidos se encuentran, no tienen herramientas para poder protegerse, que son los de ingresos más bajos, se están fomentando políticas de desprotección, como las de devaluaciones, posibles devaluaciones, inflaciones que perjudican a los que no se pueden proteger, a los que no pueden ir y comprar dólares o resguardar sus pesos. Entonces, obviamente, la gente está cada vez viviendo peor, tampoco tenemos empleo que se genere en el sector productivo, que pueda provocar en el largo plazo en el mediano plazo algún tipo de mejora. No se está proyectando eso, ni para este año ni para el año que viene, y eso va a seguir por un tiempo más, hasta que finalmente explote una crisis que los obligue a hacer todas las reformas que tienen que hacer y poder adecuarse a las nuevas circunstancias, o simplemente, tocaremos fondo y veremos qué es lo que sucede, cómo no. Bien, agregando más información con respecto, porque me dijiste que no se genera empleo. Y es verdad, cada vez hay más empresas muy relevantes que están cerrando en la Argentina. Ayer, por ejemplo, largamos la información sobre el tema de Sanela, antes de ayer fue, mejor dicho, el día lunes. En Sanela, por ejemplo, ya cerró la fábrica que tenía en Mar del Plata y va a cerrar otras 2 fábricas en Córdoba. Y ya había cerrado una fábrica en Córdoba, que fue el año pasado, y este año cierra otra fábrica más de ensamblaje en Córdoba. Agrego datos sobre lo que está pasando en estos momentos en Sanela. Los operarios han tomado la fábrica debido a que Sanela va a pagar las indemnizaciones en 12 cuotas, ¿no?, más los salarios que le deben. La verdad que es terrible lo que está pasando con estas empresas. A eso hay que sumarle que en 4 años cerraron casi 20.000 empresas en la Argentina, según un informe privado. Esto lo hace la consultora Radar. Los principales motivos fueron la menor demanda interna, el aumento del costo financiero y la falta de previsibilidad para hacer negocios. Esto salió publicado en el día de ayer en ámbito financiero. También hay que sumarle que los puertos argentinos, especialmente el de Santa Fe, y hoy se volvió a ratificar esta información, yo ya lo había largado al aire en el día de ayer, se está exportando muy pocos.
y cada vez sufre más las economías regionales. Vos habías mencionado, Natalia, ¿no?, que hay que esperar tocar fondo. El tema, si tocamos fondo, ¿surgirá ese efecto pileta que uno rebota y vuelve a subir? ¿O la pileta está vacía y no vamos a subir nunca? Sí, subiremos, pero las consecuencias y el golpe que nos daremos va a ser importante, en el sentido de que se pudo haber prevenido todo lo que estamos pasando y tratando de suavizar el golpe en el tiempo, pero en estos momentos, cuando toquemos fondo, la verdad es que lo vamos a sentir todo de una. Ese es el problema que nosotros tenemos, porque las reformas que hay que hacer, y hay que priorizar en esto, que son, digamos, reforma del Estado, tratar de achicar el Estado, tratar de achicar el gasto público, reforma laboral, una flexibilización de lo laboral en el sentido de que las nuevas normas o regulaciones laborales se adapten al mercado del trabajo del siglo XXI en comparación al resto del mundo. Después, todo aquello que tenga que ver con la moneda sana, lograr una moneda sana en el sentido ya por dolarización o por tratar de sostener una moneda fuerte. Después tenés toda la reforma educativa, porque nosotros tenemos uno de los sistemas educativos más paupérrimos de América Latina. También tenemos el tema de la reforma tributaria. Nosotros somos uno de los países que mayor presión tributaria tiene en comparación con el mundo. Somos el segundo país luego de una isla de Comoros que los negocios pagan los impuestos más altos, tasas de inflación altísimas que te impiden que lleguen inversiones, porque como bien dijiste en el informe, las empresas tienen que cerrar porque por la baja previsibilidad que tienen en nuestro país, que eso sucede porque no pueden hacer un simple cálculo de negocios con tasas de inflación tan altísimas. Obviamente, todas estas reformas hay que hacerlas. No es lo mismo hacer unas reformas, por ejemplo, del sistema previsional, en un contexto de crisis, es decir, desplazar empleados públicos del sector público al sector privado, donde vos tenés amortiguadores, etcétera, que en un contexto estable, que en un contexto de crisis, en el que vas a tener que seguramente, por las apuradas, por la urgencia, lo vas a tener que hacer todo de una y obviamente lo vas a hacer mal. Y obviamente no es lo mismo desplazarse del sector público al sector privado, sabiendo que la economía está mayormente estable y que se están generando puestos de trabajo en el sector productivo, que vos lo tengas que hacer en un contexto de crisis de recesión. Y la gente esto no lo entiende, porque la única perjudicada no van a ser los políticos que no lo quisieron hacer en su momento, sino nosotros. Y los únicos desprotegidos en estas políticas vamos a ser nosotros. Así que, ¿cuál es la mea culpa, digamos, de este gobierno? Sí, saben que tienen que hacer estas cuestiones, saben todos los gobiernos, me parece que hasta los anteriores también saben que tienen que hacer estas políticas económicas para poder salir de la crisis, que no se puede aplazar más este tipo de políticas, que hay que hacer un fuerte ajuste fiscal, porque en cualquier momento te puede estallar la bomba. Si te estalla la bomba, sí, lo vas a tener que hacer y lo vas a tener que hacer. Esperemos que comprendan que hay que hacerlo lo más antes posible. A medida que nosotros aplacemos estas políticas, peor no va a ir. Obviamente, aquí nos conviene que las hagan ahora a nosotros. Bueno, seguimos sumando información. Cerró la fábrica de baterías Arcinur. Esta fábrica era la ex Rambat, una fábrica que le daba trabajo a más de 50 operarios. Estaba ubicado en la localidad de Bursaco. Cuando se presentaron los operarios, se encontraron de que la fábrica estaba cerrada. Otro dato bastante importante, la empresa autopartista Dino Mattioli, sociedad anónima, cerró sus puertas debido al desplome de ventas registrado en los últimos 2 años y despidió a sus 40 empleados en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, partido de La Matanza, tras 45 años de producción. Qué raro que la señora Magario no le brindó algún tipo de apoyo a esta empresa, ¿no? Es lo que siempre digo, los salvadores de la patria aparecen cuando fueron destructores de la patria durante 12 años.
Cambiando de tema y haciéndote una pregunta ahora más bien política, se ha descubierto, y esto ya se venía diciendo desde hace mucho tiempo, eso de decir que se ha descubierto también es algo mío, ¿no? Como para meterle un poquito más de presión a la pregunta. El Gabinete Económico Nacional tiene más de la mitad de sus funcionarios con su fortuna en el exterior. ¿Me puedes dar una opinión sobre esto, Natalia? Una vez le hicieron a un gran ministro de Economía de que si lo tenía la plata acá o la tenía afuera, y él había dicho que ni loco la iba a tener, prácticamente había dicho esto, que ni loco la iba a tener acá. Evidentemente sí, o si es una persona lógica que busca sus intereses lucrativos, que no está en sus funciones públicas para, digamos, servir a nosotros, porque la verdad es que en estos últimos tiempos se ha distorsionado mucho la concepción que tenemos de Estado. En general parece que nosotros somos los que estamos al servicio del Estado, cuando es completamente contrario. En aquellos países que son desarrollados, esta concepción es clarísima. El Estado es el que nos sirve a nosotros. El Estado está ahí porque nosotros nos pusimos ahí para que nos sirva a nosotros, porque nosotros no podemos estar todos juntos haciendo las políticas en manada. Nosotros estamos un representante, digamos el jefe o el gurú de la manada, que vaya y nos represente y nos sirva a nosotros. Es decir, que aumente nuestro bienestar, que nos represente, que luche por nuestros derechos, que trate de generar un contexto en el que nosotros podamos vivir mejor. Es decir, el político que está metido ahí es un empleado nuestro. En la Argentina se ha distorsionado de tal manera, con una serie de gobiernos populistas, e incluyo a Cambiemos en este grupo, de tal manera que parece que nosotros estamos sirviendo a ellos. Claramente, ¿cuáles son estas medidas represivas? Bueno, a través de los impuestos altos, bueno, que la gente no pueda pensar, con un sistema educativo paupérrimo, con un sistema de seguridad, muchas veces tenemos inseguridad porque es un incentivo al miedo, a que la gente se quede en casa y que no se meta en cuestiones políticas, que la Argentina no crezca, tener planes sociales. O sea, ¿a quién le conviene que al pobre no salga de la pobreza? Bueno, a los políticos, porque los planes sociales son una forma, una herramienta política electoral, es decir, bueno, yo te doy un plan social a vos, el puntero se queda con el 20% del plan social, vos te quedás con el 80%, con ese 80% vos vivís bien porque no trabajás, pero yo no te permito, lo único que te sirve es para poder sobrevivir y sin trabajar. Es una cuestión de decir, bueno, vos te quedás en la pobreza, te vas a seguir quedando en la pobreza, yo te voy a mantener para que vos te quedes en la pobreza, pero yo necesito que en las próximas elecciones vos puedas votarme. Es una herramienta, la apertura de que también se estuvo hablando en el último tiempo, la apertura de los beneficios a las amas de casa, etcétera, todos sean herramientas políticas para que los puedan cooptar votos en las próximas elecciones. Evidentemente, se ha distorsionado esta cuestión, porque en general el político lo único que intenta, lo que debería hacer es que nosotros veamos que tengamos un empleo, etcétera. Pero en la Argentina no está sucediendo esto. Nosotros somos siervos de los políticos. Los políticos llegan al poder y lo único que intentan hacer es tratar de beneficiarse de ellos. Si vos tenés toda la plata en el exterior, claramente vos no confías en las mismas políticas que estás haciendo. Entonces, si no estás confiando en las políticas económicas que vos estás haciendo, evidentemente lo único que estás haciendo es, bueno, yo no estoy por el pueblo para que la Argentina crezca, lo único que hago es cobrar un sueldo y tratar de sacar los beneficios lucrativos en el corto plazo lo mejor que yo pueda. Y eso es lo que estamos viendo en los funcionarios. Una muestra clarísima de que los funcionarios que tenemos en estos momentos no están para cumplir con las políticas económicas que nos llevarían al crecimiento sostenido en el largo plazo. Lo único que están haciendo es tratar de beneficiarse ellos. Porque si no, tendrían toda su plata, la tendrían primero acá, y no las tendrían en el sector financiero, en la timba financiera, que evidentemente la están teniendo muchos funcionarios públicos, y ya ni que hablar de los ministros de Economía. Obviamente que todas estas políticas, si las están haciendo, las están haciendo para beneficiarse de ellos. Entonces me parece paupérrimo, me parece, pero totalmente repudiable que en estos momentos tengamos un gobierno que no esté pensando en nosotros, porque nosotros no nos podemos defender, nosotros no podemos colocar la plata en el exterior.
O sea, eso ya es ir contra toda la gente que te votaron. Eso me parece totalmente repudio. Bien, también esto hay que sumarle, Natalia, que esto ya data de gran zafarrancho que apareció a partir del año 2000 en adelante. No nos olvidemos que el gobierno anterior también hizo exactamente lo mismo. No nos olvidemos que el gobierno anterior también robaba dinero con grandes bolsones, que también están en paraísos fiscales. Esto ya data y aparentemente, y eso es lo más triste de todo, ¿no? Que la política económica de Macri es la continuación de la política anterior. Es lo que se dice comúnmente kirchnerismo, pero con buenos modales. Bien, Natalia, ha sido un gusto, como siempre, no cortes, ahora me despido de vos por línea privada y muchísimas gracias. Nos volvemos a encontrar en la semana que viene. Perfecto, un saludo a todos.